El Alto Chiquillo Manjamarcano, Camarak Provincias, Tokenacana, Internet Toquesa, Uncat Araquiu, Peshpawa Kichawir. Hayaki, Pansasina, Hilana Cuyacanaca, Gacayan Tañani, Hilata Freddy Poma, Upaja, Samart Awinakaru, Alhapachana Capiniu Port Awahampe, Ukachahanich Port Anjan, Sasinakan Yakira Sisipkan, con Nasak Ichhapan, Hayukama, compañera Nakampe, Hayukama Chekutano, Hilata Freddy, Kamisaki. Asque Kipan Kuyacana, Hayaya. Con Hamagistas. Walik. Junta Tatacha. Hani, Caux muy tan bueno, Gilat Kuyacana Karunt adapta Hijapun Casino al lunes, ¿no? Sapa institución Tokanakan, Meme institución Tokanakan, Samart Awinakautio, ¿no? Pero acá Samart Awinak Mist Oetahania, Winkur Sartante, Hanuka, Utan Hayas, Nakawinaka Hukampe, ¿no? Hayukamay, Arumay Urun. Hayukamay, asa. Kunanan Tokanako, Anuarak, Tan Hilat Kuyakanako Manakas Arunt Ataptawa, más que se Cochabamba, Marcana, Ángel Pachacamarta, Nevaita, no se toque, no cat Hayasta, Hutant Orectan. Marca Marusti, Saraweta, Tanera. Marca Sarata. Hayukamakipi, Armas Hapaktan, Marcana Gazat, Ukohanaski. Maisa Marca Saraweta. Ya esa provincia, Irabi, tocar Arunt Añanin, Jesús de Machaca, ¿no? Hayukan Hamak Unjas que es más Cuyaca Carla, más Uroja. Hani Chumaca, Caprikas que estás a Marcamana. Hayuka toquen jamás Uroja, Walipuni, a Tocht Asiwayap, Kenakena, pues Tawina. Kenayana, Hausap Añan, Sasiduka Hacha. Plaza, ¿no? Hayukan, Chihacha Chikutuinakas Aptasita, ¿no? Aitatas. Aitatas, Asip Caspas Hayukam. Hanit Haukanda Karakama? Hani, Malik, Malik, na iskapno. Haukanda Hasman, Haukanda Pausa, Sinai, Hilat Kuyakanak. Manakaru, Atapta, Walimuna Sinya Chuimampi, Hayukamata, ¿no? Ya está. Kunata kis kena haustanja, hayoja hutanya patak. Hayobu inasi hichurunaka. Provincias tokanakana, acá hayohani por hatkiti hilat kuyakanaka, untataki guañakiwa, demás que isa sistanwa oruro, ¿no? Curawara de Carangas, toquen su kakip karaki wichukiwa, tayam pichik tata, walwa pelesquera que se toquen, ¿no? Yakiwa. Hayukatuwa hichurunakan hilat kuyakanakas warok aniraktanux karnakan abstañan con ate hilatanakas aksankiwa kuyakakarla, ¿no? Kams arusis xna kun jamás kisa ¿no? Karuru ponaga azukat. Arus kitas keñani, ¿no? Ukama kun asipita. Keñani hilatanakar maki kuyakakarla. Hilata akaha arhatir histanwa doctor Alfredo Condori hupaq sapal lunes urupani upurt anarhat añataki kunaimani akaha sañani kitina casa ka taripeña nakam sarantapje procesos judiciales ukanakampe ukanakata arstiri upurt ane huparuka toqtañan doctor Alfredo Kamisaki arumt asiñane. Buenas tardes, nuevamente bienvenido doctor. Hermana Carla, hermano Isaac, Freddy, perdón, hermano Freddy, retornando ya de vacaciones, pues saludarle a todos los, también los que nos escuchan en la radio. Hoy vamos a tocar temas legales que nos caracterizan tocar todos los lunes. Hoy vamos a tocar de impugnación de filiación. Anteriormente habíamos hablado de negación, hoy vamos a tocar de impugnación de filiación, que es un tema muy recurrente en los juzgados correspondientes, ¿no? Más referido a la ley 603, al código de familia. Impugnación. ¿Qué quiere decir impugnación, doctor? Bueno, impugnación es Bueno, la ley 603 pues es un procedimiento a todas aquellas personas quienes sienten afectados por la filiación correspondiente. Eso es casi similar a negación de filiación, eso es impugnación de filiación. Entonces es casi similar el trámite correspondiente. Son pues aquí la persona quien es afectado puede presentar la demanda correspondiente ante la autoridad correspondiente indicando impugnación la filiación, o sea el apellido para poder impugnar indicando de que este apellido no corresponde, ha sido de forma dolosa inscrito en registro civil. Puede haber pues, ciertos motivos. Dentro de eso está sustracción de menor, también dentro de eso también está pues sustracción de menor, simulación de embarazo también está pues procede en aquellos casos hijos que nacen producto de una violación. Bueno, son estos casos para proceder impugnación de filiación. Bueno, impugnación de filiación, como decía doctor, usted acerca de esto, ¿no? A ver, las personas que están escrito mal, el apellido, digamos, ¿no? ¿Ellos pueden impugnar?
ellos pueden impugnar. Ahora, ¿quién es el que puede impugnar? Es el hijo puede impugnar. En el representante legal, eso es lo que manifiesta, ¿no? Es el representante legal. Muchas veces pues hay inscritos, muchas veces por simulación de embarazo, eso es lo que dicen. Muchas veces, en muchos casos también por sustracción de menor, en muchos casos también el hijo es producto de una violación, Obviamente la norma prohíbe pues que el hijo nazca producto de una violación y todavía lleve el apellido cuando hay una sentencia. Obviamente eso se puede impugnar. La norma misma manifiesta el hijo en el caso de que es accionante ya mayor de edad. En cualquier edad puede hacer la impugnación correspondiente. En cualquier edad puede hacer la impugnación correspondiente en materia familiar. Pero eso se tiene que presentar con todas las pruebas. No es nomás directamente voy a hacer la impugnación de filiación, o el padre puede decir puedo hacer impugnación de filiación con la única razón de no pagar la asistencia familiar. Pero en muchos casos pasa, no voy a impugnar la filiación correspondiente, el otro también quieren hacer simplemente amenazas. Para eso tiene que haber pruebas fehacientes, sabe que se va a hacer sacar pruebas. No, la única prueba en este caso es pues análisis de ADN, ahí no puede haber pues, otras pruebas testificales, nada parecido a eso. Son pruebas, es la única prueba que es válido en este caso es pruebas periciales. ¿Y dónde se realizan pruebas periciales? Conforme el artículo 30 del Código Niño Adolescente y el artículo 30 también de la Ley 603 manifiesta de que la única institución autorizada es pues el IDIF correspondiente, tiene que ser autorizada. Bueno, en el caso de que procedan todo eso, se tiene que llevar instalaciones de IDIF. Las pericias, doctor, ¿alguna institución privada puede llevar también o simplemente IDIF nomás puede llevar? Bueno, muy particularmente se puede llevar las pericias correspondientes a prueba de ello, ¿no? Pero como prueba judicial, obviamente el artículo 30 de la Ley 603 manifiesta que la única institución autorizada por el Estado es pues el IDIF correspondiente. Muchas veces por eso tardan, aquí hay mucha demanda correspondiente, ¿no? Obviamente también eso es con un requerimiento correspondiente. ¿En qué consiste? Una vez presentada la demanda, se admite la demanda, entonces en esa demanda pues les va a derivar a IDIF para que se hagan realizar el análisis correspondiente. En el análisis correspondiente, bueno, también se sorteará el perito correspondiente, bueno, hará el juramento y después día y hora se va a señalar para que se haga pues una pequeña audiencia correspondiente en el IDIF y pues pueden tomar 3 clases de muestras, ¿no? Muestras sanguíneo, puede ser también de cabello o saliva, pero generalmente se hacen sanguíneo, ¿no? Generalmente se realiza una vez hecho la prueba, obviamente le van a dar el número de cuenta para que vayan a hacer la cancelación correspondiente. Antes costaba 2.740, presumo que ahora ya debe haber una modificación correspondiente, porque en el caso de que fuese a instancia penal es gratuito, el IDIF corresponde al Ministerio Público, pero esto es materia familiar, por eso tiene un costo correspondiente y bueno, pues desde el momento en que hacen el depósito correspondiente corre el plazo. Muchas veces tarda 3 hasta 4 meses tarda por tanta carga procesal que tienen también en el IDIF correspondiente. Entonces, una vez ya teniendo las pruebas fehacientes, las pruebas científicas periciales, llega al juzgado correspondiente y en el juzgado correspondiente se emite una audiencia correspondiente viendo el resultado correspondiente, si es probado o negado la negación o la impugnación de filiación correspondiente. Es las pruebas, ¿no? Obviamente nunca va a llegar el 100%, siempre va a llegar 99.999%. A ver, doctor, daremos un ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la mayoría de esto de la impugnación de filiación casi no puede entender, ¿no es cierto? Estaba diciendo, doctor, por ejemplo, hay una persona, ¿no? Una mujer fue violada, de ese producto nace el hijo. Nace el hijo. Pero la señora pone solo su apellido, ¿no es cierto? No, en o también puede poner el nombre de otra persona. En el caso de que llevara el apellido del que es del sindicato. Pero en el caso de que no fuera, entonces ya no es necesario. No estaría impugnando ya la afiliación. La afiliación tiene que estar registrado en el certificado. De lo contrario, ya no sería necesario, realizar todo. Ahora lleva, digamos, la señora, ¿no? La hermana ha puesto del sindicato, de la persona, digamos, del sindicato, ¿no? Su apellido. Ya es el papá. Ahora, ¿cuándo
el niño impugna esto. Pues realiza la investigación correspondiente posiblemente. De ese caso de violación estamos hablando. Posterior a ello sale una sentencia correspondiente, sale una sentencia dando la culpabilidad de que ha sido producto de una violación. Posterior a ello, entonces pues puede hacer, se le abre, se habilita pues para poder realizar la impugnación de filiación porque hay una sentencia probada de que este hijo ha sido pues producto de una violación. La norma prohíbe a pesar de que ha sido violado y no puede llevar el apellido correspondiente del violador correspondiente, ¿no? Obviamente en ese caso, obviamente pueden pues hacer la impugnación correspondiente. Obviamente también una vez salido el resultado, la norma dice el que pierde paga, eso es lo que dice la norma, ¿no? Obviamente también es un monto que se tiene que cancelar. ¿Cuáles son esos montos? Esos montos se realiza para los honorarios a los abogados, también las pruebas periciales que se realizan al IDIB. El monto es algo de 2.740 y presumo que ha debido ser un poco más ya modificado en lo actual. Kunhatskis kamaha hilana kullakana kualiyat khat'añawa impugnación uksataipiti qhipachanaka wawanakaja impugnación ukhlara pharakispauma aukiros asinwa qhanayshta oya pharakisto doctor uka señani aka impugnación ma violación yan qhachawinakas uthima taikaro uka tukayan qhachawinakas uthi señani uka tuwawaja yuriwaya qistanampi yaqhipachanaka sutips aparakispa pero yaqhipachasti hanerakiw taikat hamay hayukmatwa qhanayshta awayaraki ani ukamacheja uksatuqinja ukamatwa kamachinakanja qhanayshta awayaraksasina. Doctor, algo más que complementar sobre la impugnación. Bueno, impugnación hablaremos con la asistencia familiar. ¿Qué pasa si habían pagado ya la asistencia familiar? Hay que entender que impugnación se puede realizar en cualquier edad, el hijo puede hacer en cualquier edad, ¿no? Siendo mayor puede realizar. Entonces, ¿qué pasa si anteriormente a eso se ha fijado una asistencia familiar? Entonces la norma manifiesta casi similar a negación de paternidad. En el caso de posterior a la asistencia familiar se prueba que no había sido su hijo, la norma manifiesta se la tiene que hacer la devolución correspondiente de los últimos 5 años, eso manifiesta, ¿no? De los últimos 5 años, y si se da por enterado que ha sido pues su conducta dolosa, entonces también pues da el interés correspondiente. Pero esto ya no lo van a realizar en materia familiar, la norma manifiesta lo van a hacer en materia civil, ya lo van a hacer la devolución correspondiente. Entonces queda pues con eso, obviamente la reparación de daño civil también quedan realizado. Bueno, doctor, ¿no? Ya las personas no estarán incógnitas, ¿no? Por ejemplo, para preguntarle cómo es todo esto, ¿dónde le pueden llamar, doctor? ¿O dónde es la oficina para visitarlo? Estamos en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía. Estamos en Cruce Viecha, edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25. No estamos en el edificio del juzgado, sino estamos en el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde atendemos. Mi persona lleva materia familiar, ahí está asistencia familiar, liquidación, impugnación, divorcio, o partición de bienes, todo relacionado a materia familiar. En materia penal estamos pues llevando todo, medidas cautelares, cesaciones, juicio oral, todo relacionado en materia penal, y en materia civil estamos llevando acción de reivindicación y usucapión correspondiente. Todas las consultas son de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente, ¿no? Si las personas quienes quieren realizar las llamadas, obviamente lo vamos a atender pues de forma gratuita. Invitarle también a todas aquellas personas quienes quieren realizar las consultas, pasen por la oficina. El número de celular es 725 37 363 725 37 363, o como también nos puede mandar mensaje de texto, ya sea por mensaje de texto o por audio, al mismo número de celular por WhatsApp, que es el mismo número 725 37 363. Nosotros pues encantado le devolveremos la llamada o el mensaje correspondiente. Galiki uhlana kulyakana kumaha uka telefonor hausan tat inaki hiskat asita hisrisaran tapat kuha inaki wa hupajyatino parakitama asesoramiento uksa lura parakini. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Hasta el día lunes, pues estaremos el día lunes también tocando también otros temas legales en este programa.